Bien, buenas noches. Creo que antes de que comenzara el año, decidí que este año iba a estudiar sobre el Espíritu Santo. Viste, me tomé la decisión porque estoy escribiendo algo desde hace de más o menos 10 años y quería terminarlo. Y bueno, y los jóvenes me pidieron los jóvenes me dijeron, vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo. Yo dije, qué bueno, yo también, pero queremos que nos hagan los estudios. Y entonces empecé a hacer los estudios para los jóvenes que todavía sigo haciendo, pero era más sobre el tema, ¿no? Y en la marcha, los adolescentes me dijeron, queremos estudiar de los apóstoles, qué lindo, estudien, ¿no? Pero queremos que nos hagan los estudios. Y quizás sea la consecuencia, ¿no? Lo que hace el espíritu en las personas y quizás tenga que ver, pero si alguien está pensando en otro estudio, ya no tengo más tiempo. No puedo terminar de estudiar lo que yo mismo tengo que decir. Pero qué bueno es pensar en el Espíritu Santo, ¿no? En la obra del Espíritu Santo que Él ha hecho. Y de las maneras estudiaba cuando los jóvenes me llevaron a hacer el estudio, pensaba en las maneras en las que el Espíritu ha hablado y se ha comunicado con nosotros, ¿no? De hecho, como está enseñando Norberto o enseñó el jueves, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, y es inspirada por el Espíritu Santo. Y no hay nada, no hay ninguna letra en la Biblia que el Espíritu no haya inspirado. Es decir, es todo lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Pero he descubierto también en la Biblia que hay momentos en el libro de los Hechos en que el Espíritu habló en forma de consenso. Entonces los apóstoles dijeron, nos parece bien, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo que hagamos tal cosa. O a veces Dios le hablaba o el Espíritu a través de una revelación, tuvieron un sueño, entonces dijeron, tenemos por cierto que el Espíritu nos envía a tal parte. Pero hay dos ocasiones en las que el Espíritu Santo habló de una manera audible a sus siervos. Y cuando me concentré en eso, descubrí que hablaba acerca del mismo tema, y eran las misiones. Fíjate que venimos de una semana vamos a una semana de misiones, y yo quería hablarte de esto, ¿no? En Hechos capítulo 8, versículo 29, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No fue ninguna revelación, no fue por consenso, no fue en las Escrituras. El Espíritu Santo le tuvo que decir al oído, acércate a ese carro, y se acuerdan que iba por el desierto un hombre en un carro, literal, y él se acercó y le predicó. Y en otra ocasión, en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Las dos veces que el Espíritu Santo habla acerca de salir a ganar personas. De hecho, una iglesia en Perú tomó esto literal y también en Venezuela lo hicieron, ¿no? Acércate a ese carro. Porque ellos a los autos le dicen carro, ¿no? Y entonces tomaron este versículo literal, dice, el Espíritu Santo nos está diciendo acércate a ese carro, y fueron a los semáforos y donde paraban los autos le hablaban, y los jóvenes de esta iglesia también lo hicieron con carteleras y demás. No ponte adelante del auto, acércate al costadito cuando el auto para y predicarle el Evangelio. Y lo hicieron así literal, porque entendían que el Espíritu nos llama a ganar personas, ¿no? Y después, en el otro caso, el Espíritu Santo les dijo claramente, aparten a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Los llamaba a lo que entendemos como misionar, salir y predicar el Evangelio a otros pueblos, a otras ciudades. Y la idea que no es que se iban a ir para siempre, sino que iban a ir y volver, ¿no? Y por eso celebro que esta iglesia tenga el mismo espíritu, ¿no? Gustavo nos decía, él salió a República Dominicana a bendecir y vuelve. David va a Buenos Aires, vuelve. Norberto va a Córdoba, sale a bendecir, vuelve. Víctor va a San Vicente, sale a bendecir y vuelve. Esa es la idea, ¿no? Hernán va a Laguna Paiva, porque él es un moncholo lagunero, y vuelve, bendice allá y vuelve. Es una iglesia que bendice, ¿no? La otra vez me alegré mucho porque Lautaro fue a Entre Ríos, se me invitaron de Entre Ríos. Qué bendición, ¿no? Una iglesia que bendice otros lugares, que bendice otras iglesias
Y así Dios está llamándote, si no pone a afinar el oído, porque el Espíritu está diciendo, acércate a ese carro, júntate y predica el Evangelio, ¿no? ¿Qué tema el de las misiones? ¿Qué tema importante? Creo que es tan difícil, es tan grande el ministerio o la orden en la palabra de Dios, pero es tan difícil aceptar la obra misionera. Es decir, nadie nace y dice yo quiero ser misionero, a menos que nazca en misiones, ya es misionero. Pero no hay una vocación para las misiones, ¿no? Solo aquel que se cultiva entre misioneros o en la obra o que va mamando todo esto y con el Señor le nace en el corazón la necesidad de misionar, de ir a otros lados, ¿no? A veces pasamos mucho tiempo entretenidos en lo que nosotros queremos y nos olvidamos de misionar. La misma iglesia cuando nace, que nace como protestante, o sea, se separa de la iglesia católica porque es una protesta y se llamó los protestantes de aquel grupo, estuvieron años y años protestando, es decir, su vida era luchar en contra de la iglesia oficial, hasta que por el 1700 se dieron cuenta de que había que misionar y que habían perdido el tiempo y tenían que salir a la obra. Entonces entendieron aquellos hombres que había que salir a misionar y salieron de Inglaterra, de Escocia, de Alemania. William Carey salió a la India, Livingstone a África, Hudson Taylor a China, Samuel Weiner fue a Arabia y Egipto, a todos los países árabes, y entendimos que las misiones, ser un misionero era ir a otro país, a otra cultura y tratar de ganar otras personas. Y creo que, bueno, el fin de semana que viene alguien le va a hablar de las misiones y lo que es sentir aquello, ¿no? Y desde un lado positivo. Y yo quiero en esta noche hablarles desde otro punto de vista, desde el punto de vista misionero del fracaso. Una historia de fracaso. Porque aunque parezca extraño, hay una persona que nació y quiso ser misionera, pero fracasó. Y eso es lo que vamos a ver en las Escrituras. Ahí me parece que no estás... Ahí está. Vamos ahí a leer un pasaje que está en Lucas capítulo 16. Lucas 16. El Evangelio de Lucas, el médico amado, tiene algunas historias que nadie más tiene. El mayordomo infiel, la historia de la moneda perdida. Y esta que está acá en el versículo 19, el rico y Lázaro, es una de esas historias únicas que solo el médico Lucas recolectó, no está en los otros evangelios. Así que él indagando y descubrió esta historia que el Señor había contado. Podría ser una parábola, pero no está referida como parábola, así que puede ser una historia real, algo que solamente Jesús conoce que ocurrió y que pasó. Y entonces esta historia dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni ir de allá, ni de allá a pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham le respondió: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare
de los muertos. Esta historia contó Jesús y era realmente fascinante para los oyentes, ¿no? Nosotros aprendimos, una vez nos enseñaba Gerardo Ferrazzi acerca de las parábolas, de cómo hay dos puntos de salida en las historias de Jesús, ¿no? Dos puntos extraños que van cruzando, forma una cruz, hay un choque en el medio, se chocan las historias y de ahí sale como explotando una enseñanza. Era la idea de las parábolas. Y acá hay dos puntos de salida, ¿no? Y muy claros, que van a sorprender al auditorio. El auditorio estaba muy consciente de que todo lo que se escribía y todas las hazañas eran historias de ricos. Y así como un padre le cuenta a sus niños un cuento cuando está por dormir, todos los cuentos ¿cómo empiezan? Había una vez. Astrux. Había una vez. Y entonces comienza como muchas de sus historias que tenemos también en los evangelios. Había una vez un hombre rico. Y este hombre rico me trae a la idea, su deseo es su conciencia allá en el Hades. Si entendiste la historia, él está en la antesala misma del infierno. Las personas van cuestionándose dónde que está el Hades, que si es el infierno o no, técnicamente no es. Pero es la antesala al infierno hasta que Jesús resucitara, viviera y resucitara. Jesús está contando la historia, así que todavía no murió. Entonces, los del Antiguo Testamento tenían un lugar que era el seno de Abraham para los que eran salvos y el Hades para los que no eran salvos. Pero era uno la antesala, el Hades, la antesala del infierno, como la salita anterior, y el otro, el seno de Abraham, la antesala del paraíso. Y entonces había un hombre rico y un hombre pobre. Y esto es lo fascinante en la historia, ¿no? Porque había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía todos los días banquetes, se vestía bien. Y lo bueno del rico era que no guardaba todo eso, amontonaba, sino que lo disfrutaba, porque todos los días tenía una fiesta, vivía de fiesta en fiesta, ¿no? Como dijo aquella negra que cantaba, ¿no? La vida es un carnaval. Y entonces vivía todos los días de esplendidez. Y entonces comienza a salir la segunda línea de la enseñanza de Jesús, y que era inesperada, porque dice, y había también, por eso es para mí esta historia como un sub y baja, ¿no? Por momentos es que el rico está arriba y el pobre está abajo, Lázaro está abajo. Y por momentos Lázaro está arriba y ahora después el rico está abajo. Y es un continuo sub y baja en el que el Señor me va llevando. Y entonces dice, y había también un mendigo, y esto sorprende a la audiencia porque no había historias de mendigos. Y ese también lo que hace es nivelar la historia del rico a la historia del mendigo. Él también pone al sub y baja en el equilibrio justo. Y la audiencia queda sorprendida porque, claro, los ricos escribían la historia. Los faraones, los grandes reyes grababan sus historias en las piedras, en las columnas, en tablillas de arcilla, de oro, de metal, pero de los pobres, no, ningún pobre hay registro, no se podía, los registros que tenemos de la historia lo escribieron los ricos. Y lo que está diciendo Jesús es que así como hay una historia de ricos, para Dios hay una historia del pobre. ¿Se acuerdan cuando escuchamos en la conferencia Hay otra multitud? ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo, pero individual. Hay otra historia. Hay otra historia. Baglietto cantaba, nadie conoce a Baglietto, ¿viste? Menos el Choco y yo nomás. Cantaba una canción que decía, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Es que los pobres no tuvieron la oportunidad de escribir nada de su historia. Los grandes reyes escribían su historia. Hasta en las páginas de la Biblia tenemos libros Primera y Segunda Reyes y las crónicas que registran la vida de los reyes. Pero nadie como Dios para registrar la vida de los pobres, y también los pobres están incluidos aún en la vida de los reyes. Porque para Dios hay otra historia. ¿Amén? Es decir, que a Dios no está en el mismo nivel la historia del rico que tu historia.
Está interesado en los pormenores de cada minuto de tu vida, de tus ansiedades, de tus deseos. Era otra historia. Y la audiencia queda sorprendida cuando de Jesús dice, y había una vez también un mendigo. ¿Cómo un mendigo? ¿Qué tenés para decirnos de él? ¿Qué tiene? ¿Una historia? Y sí, tenemos las revistas de ricos y famosos, pero no de pobres y mendigos. ¿Quién la compraría? ¿No es así? Vas a comprar las revistas y son todos ricos y famosos. ¿Y los pobres y mendigos? Este hombre estaba tirado a la puerta de rico y dice, ansiaba comer de sus migajas, comía de la basura de aquel hombre. Y en el relato Jesús cuenta los pormenores del detalle de la vida de este hombre y aún los perros, no como un alivio, sino como qué triste que vengan los perros a lamerle las llagas como para aliviarlo de alguna manera, porque nadie de la casa del rico le tiraba una venda o una crema para sus heridas. Es una historia de un fracaso paralelo, de alguien que quiso ser misionero. Porque dice, en el Hades alzó sus ojos. Es como que nacer otra vez, ¿no? Es la pregunta de dos gemelos en la panza de la madre y uno le dice, ¿hay vida después del parto? ¿Qué va a haber vida después del parto? Si nadie volvió de allá. ¿No? Y empiezan a cuestionar todo lo que pasa ahí en el vientre, imaginándose qué hay después del parto, ¿no? Y es como cuando nosotros pensamos, no, ¿hay vida después de la muerte? No, ¿qué va a haber? Y cuando muere, abre sus ojos y nace y tiene la conciencia y la necesidad de un misionero. Por eso es la historia de un fracaso o de un misionero que no pudo ser. Y yo quisiera ir mirando desde atrás, desde el final de la historia, ir para adelante y mirar algunos puntos en los que vamos a descubrir por qué no puede ser, por qué fracasó como misionero. ¿Por qué es la historia de un misionero que no pudo ser? O la historia paralela de un fracaso, de un aparente fracaso, porque el mendigo parece un fracasado. Sin embargo, en el final de la historia el sub y baja se mueve, ¿no? Pero este hombre, el rico, es del que hablo y que en sí tiene en un momento una conciencia para ser misionero y fracasó. ¿Por qué fracasó? Y creo que lo primero que veo en los últimos versículos, del versículo 27 al 30, dice, te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormentos. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, fíjate esta palabra, ¡no! Fíjate qué testarudo que es, ¿no? Está quemándose. No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levantare de los muertos. Es demasiado terco para evangelizar. Y uno diría, bueno, la terquedad es parte del evangelismo, si uno dejara de ser terco, sí, pero es demasiado terco en sus métodos. Él cree que sabe más que Dios. Se anima a decirle a Abraham, no es por la palabra. Cuando Abraham le está diciendo, mira, a Moisés y a los profetas tienen, no es que Moisés y los profetas estaban vivos, habían muerto, ¿no es cierto? Pero los tienen, ¿por qué? Tenían la palabra. Y entonces al decirlo, oigan, le está diciendo, lean o escuchen la palabra. ¿Me seguís? Pero este hombre que está ahora en la antesala del infierno se atreve a decirle, no, este es tarudo. Y insiste en enviar a Lázaro. Él veía a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, habla de la intimidad, estaba siendo consolado, estaba feliz de la vida.
y le dice a Abraham, mandalo a Lázaro a la casa de mis padres para que les testifique a mis 5 hermanos. Porque si él resucita, les testifica, van a creer. Él creía en un método que es tan real, ¿no?, en los tiempos de hoy. No hay movimiento grande de iglesias en Latinoamérica que no tenga esta idea. Sin milagros no hay evangelismo. Si no se sana el cáncer, si no camina el paralítico, si no resucita el muerto, no se puede ganar a nadie. Y se hacen campañas de milagros, de sanidad, de resurrección. Hacen un programa para el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace lo que quiere. Y no podés determinarle un horario de sanidad, porque esta noche a las 16 o esta tarde a las 16 hasta las 23 hay sanidad y milagros, pero hay un momento en el que ocurren los milagros y solo el predicador lo sabe. Ahora. Como si el Espíritu Santo se ajustaría a uno cuando Él hace lo que quiere, dice en Corintios capítulo 12. O cuando Jesús habla en Juan capítulo 3, Él es como el viento. Y entonces está concentrado en que si no hay milagros, si no ven, no se van a sanar, pero Abraham le dice, tienes la palabra. Y ni Moisés ni los profetas para Dios están muertos, aunque murieron, viven para Dios, están vivos. Y uno de los grandes efectos de su vivencia es la obra que dejaron en la tierra, los que vivieron. No sigue hablando Moisés. Nos siguen hablando los profetas, porque vivieron para Dios, porque vivieron para el que vive para siempre. Ahora hay una gran tendencia a la imagen, y hay iglesias en donde ya la pantalla no está en el costado, sino está en el frente y no hay más púlpitos, porque ya no se predica. Es todo con imágenes, la gente ya no lee, no necesita escuchar, solo necesita ver. Viene una generación de la imagen. El Apocalipsis habla de que el anticristo manejará el mundo con la imagen, no con las palabras, con la imagen. Yo sé en mi corazón, Gustavo sabe, Roque, Miguel, que si nosotros partimos esta noche, podemos partir esta noche, ¿no, Miguel? Amén, dijo Miguel. Hay una generación que nos sigue, que aman la palabra. Y a esa generación le sigue otra generación que ama la palabra, pero me temo de la 4ª generación. Tengo miedo de la 4ª generación, pasan más tiempo con el celular que con la palabra. Están más preocupados por su imagen misma que por su interior. Creo que viene un mundo en el futuro de la imagen, pero nosotros no andamos por la vista, ¿cómo dice? ¿Andamos por fe? ¿No? Por vista. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. La palabra es suficiente. Ahora Abraham parece terco también, pero es así. Si no es conforme a la ley y el testimonio, es porque no les ha amanecido, dice Isaías. Es decir, si no viene con la palabra, no les amaneció. Se le cayeron los caramelos, Teresa. ¿Me escuchaste ahí? Y si no vienen con la palabra, entonces nunca el corazón puede cambiar. Podemos hacer todos los eventos y todas las cosas para atraer a las personas, pero si no hay palabra, no habrá transformación. Ahora este misionero fracasó porque creía que solamente con milagros y haciendo algo extraordinario podría evangelizar y cambiar, pero Isaías 46:9 dice, no hay otro Dios. Gálatas 1:8 dice, no hay otro evangelio. Y Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Es interesante que esa palabra otro, que habla de héteros, es otro de distinto género. Hay otra palabra en el griego que usa para decir que es del mismo género. Por ejemplo, cuando Jesús dice, les enviaré otro consolador. Esa palabra otro es distinta persona, pero el mismo género.
y certifica que el Espíritu Santo es tanto Dios como Jesús. Al decir hay otro consolador, hay dos consoladores. Y que son del mismo género, los dos son Dios, es Dios. Ahora acá está hablando de distintos géneros. Y entonces dice, no hay otro evangelio, no habrá otra manera de salvarse. Porque los griegos piden señal, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Yo entiendo que este hombre rico era más joven que Abraham. Y que como en nuestra cultura ha sobrepasado, hay una inversión de la influencia en la sociedad. Antes la sociedad era influenciada por los ancianos. Y entonces la Biblia dice, te pararás delante de las canas. Si viene un anciano, te pones de pie. Viene la autoridad, viene la sabiduría. Hoy vivimos en una sociedad de influencia inversa. Los jóvenes son los que influencian a los grandes. Un bebé puede dominar una casa. Un niño de 5 años puede manejar toda una familia. Un niño de 10 le va a enseñar a la madre, al padre y al abuelo cómo usar un celular, porque la información tiene tanta velocidad que hoy la tecnología está sobre la misma sabiduría que puede dar la experiencia y el anciano no es respetado. Y entonces aquel rico creía que con toda autoridad podía enseñarle a Abraham, Abraham, sos viejo, sos antiguo, ¿hasta cuándo con la Biblia? Ahora hay que hacer otra cosa, hay que hacer algo, que mostrarle algo. Él era terco al punto de decirle no. No, Abraham. Y quizás nosotros seamos tercos también así con Dios. ¿Sabe que la palabra ateo significa no, Dios? El Salmo 51 dice, dice el necio en su corazón, no, Dios. Alguien le agregó ay para que tenga un sentido, pero en realidad en el griego es, y en el hebreo, no, Dios. Porque en realidad ningún ateo puede decir que Dios no existe. Puede decir que no cree lo que Dios dice, pero Dios está. Y lo que están diciendo en realidad es, no, Dios. Y pretende enseñarle a Dios la manera de salvarse. Y aunque parezca una locura y cada vez, aunque pase el tiempo, será más loco todavía creer que solamente con la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la predicación del Evangelio? Que somos todos pecadores. Que no hay justo ni aún uno. Que Dios se hizo en forma de hombre y tomó la forma en Jesucristo, que vivió una vida santa, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que todo aquel que crea en Él será salvo. Ese es el Evangelio. Que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. ¿Crees esto? Este es el Evangelio puro. Pero llegará el día en que nos llenaremos de imágenes, de fantasías, de fuegos, de luces, de colores, y no olvidaremos las palabras que este hombre escuchó en la antesala del infierno. La palabra tienen, escuchen. ¿No es lo que dijo el Señor cada vez que hablaba? El que tiene oídos para oír, oiga. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y nadie tendrá una fe salvadora que no sea que llegue a través de la palabra. Él nos sirvió como un misionero porque era muy terco para evangelizar, pero también era muy tardo para entender. Versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Era demasiado tarde para entender. Demasiado tarde para entender. Y en la Biblia habla de que Hebreos capítulo 5, vamos a mirar,
Versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pues por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, os habéis hecho tardos para oír. Después de tanto tiempo teniendo que ser ya maestro. Ahora el rico no rechaza, no dice, ¿y qué es Moisés y los profetas? Él sabe qué es Moisés y los profetas. Pero era tardo para oír. Y por eso se hizo tardo para entender. Y hay un progreso en la vida cristiana. No siempre tenés que alimentarte de la leche, no siempre tenés que ser un niño. Hay un momento en el que tenés que participar y empezar a entregar lo que Dios te dio. Y este hombre era tardo para entender. Jesucristo tenía que retarlo una y otra vez a los discípulos diciendo, ¿por qué no entendéis? ¿Tan tardos son para entender? ¿Y qué hacía? Seguía enseñándoles hasta que ellos entendieron las cosas de Jesús y pudieron vivir una vida que podía entregar todo lo que tenía. Ahora, este hombre rico, hay cosas que él no entiende, que están ahí. Lo primero es que hay una gran cima y que no puede traspasar del Hades al seno de Abraham. No puede pasarse uno del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. No hay traspasos. Claro, en el tiempo de la Edad Media y la iglesia oficial, la iglesia católica, con las indulgencias y demás, con tal de juntar dinero para mientras estaban construyendo la capilla de San Pedro, pedían a la gente alguna indulgencia que pagara un dinero en favor de aquellos que estaban en el purgatorio. Como diciendo que de la antesala del infierno podrían, o de una sala intermedia, uno podría pasar, si pagaban acá abajo, lo sacás a tu pariente y llega al cielo. De ahí nace la iglesia protestante. Lutero nace porque empieza toda una lucha en contra de eso. No puede ser, la salvación es por fe. Ahora este hombre cree todavía que puede salir de ahí. Y entonces Abraham le dice, porque hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Las diferencias del rico no eran las cimas, sino las sumas. Y él pensaba que había una gran suma de diferencia entre él y Lázaro, que podría llevarlo al cielo. El dinero no puede ganarte el cielo. Y entonces Abraham le dice, no es una suma, es una cima. Y nadie puede pasar de acá a allá, no ir al infierno o a la antesala del infierno, ni de allá pasar al cielo. No hay salida. Y quizás tengamos que entender esto que el misionero que fracasó no entendió. Él creía que aún del infierno podría salir con dinero. Este hombre también había desprestigiado aquello de poder hablar con una persona pobre. Él no iba a rebajarse a hablar con una persona pobre. Fíjate que él, aunque ve a Abraham y a Lázaro del otro lado, nunca habla con Lázaro. Él era un hombre rico y los hombres ricos hablaban con hombres ricos también. Porque era denigrarse, bajarse al nivel de un pobre y hablarle a un mendigo. Y entonces, como la Biblia habla de que Abraham era riquísimo, y debe ser la palabra más fuerte para hablar de riqueza, porque habla de pesado en riqueza. El rico se habla con Abraham, se dirige a Abraham, de rico a rico. Él tendría que entender que somos iguales delante de Dios. Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre se juntan, Dios alumbra los ojos de ambos. El que encarnece al pobre, el que se burla del pobre, afrenta a su hacedor. Proverbios 17:5. Es decir, que el pobre y el rico y las cuestiones de la vida nos han designado a cada uno, no son diferencia alguna para Dios. Dios nos ve iguales.
Y este hombre nunca entendió, y a través de este pasaje ves que aunque en el Hades tiene conciencia de pecado, sabe que es pecador, sabe que hay una necesidad afuera, hay cosas que no logra entender, que de ahí no va a salir. Que no hay obra de caridad que pueda hacer, que no hay gesto generoso, no hay ninguna obra, ningún pensamiento, ninguna idea. Él abrió los ojos en el infierno, es como que nació otra vez y quiso ser misionero. Pero era terco para evangelizar y era tardo para entender. ¿Te imaginás este hombre de misionero? Solo evangelizaría a los ricos. Solo hablaría con presidentes y con reyes, alguien que esté al nivel. Pero para ser un hombre de Dios y un misionero, a veces tenés que rebajar, agachar la cabeza, bajar, encontrar al perdido, al sin nombre. Es interesante el sub y baja de Dios, porque acá el sin nombre es el rico. El rico no tiene nombre, pero para Dios el pobre es Lázaro. ¿Ves que Dios conoce tu nombre y tu necesidad? ¿Y sabes qué significa Lázaro? Dios me ayuda. Dios me ayuda. Sí. Cada vez que lo saludaban a este hombre, si alguien lo conocía, otro mendigo. Porque los que pedían limosna antes eran los que estaban lisiados, enfermos, paralíticos. A eso tenían que ayudar. Ahora vos, pibe recontra sano, que van a las 12 de la noche a golpearte en la casa, decirle anda a trabajar, querido. Pero este hombre que estaba lisiado, que no podía trabajar porque estaba enfermo, era alguien que cuando otro mendigo lo llamaba, le decía, Dios te ayuda, ¿cómo andás? Y Dios me ayuda. Y Dios me ayuda. Porque su único deseo era poder comer de la basura y que su estómago esté lleno. Cada día. Y cuando llegaba al final del día y su panza estaba llena de las migajas que tiraba el rico, podía decir, Dios, me ayuda. Contento con lo que tenía. Y lo que para Dios le pinta al rico como una desgracia, para él quizás era un alivio. Los perros lo cobijaban. ¿Y sabés qué calentito que son cuando la noche? Y se hacen un ovillo, son una estufa. Y aún en esa miseria total de la enfermedad, la soledad, él decía, Dios, me ayuda. Qué increíble. Dios está con vos y Dios te ayuda. Dios conoce tu historia. Dios te llama por tu nombre. Fíjate el sub y baja, ¿no? Del rico no sabemos nada, cómo se llamaba, ni qué era cada uno de sus momentos, pero Dios conoce tu nombre. Ahora, para él Lázaro no existía. Para él, desde su punto de vista, Lázaro seguía siendo un sirviente. ¡Mándalo! Y la autoridad tan prepotente de este hombre rico le hace mandarle a Abraham que lo mande a Lázaro. Fíjate, este está quemando. Y ni siquiera el infierno puede cambiar lo que un corazón. ¿Saben qué? La cárcel no puede cambiar un corazón. ¿No es cierto? Las autoridades están descubriendo recién en este tiempo que una cárcel no puede reformar ninguna vida. El que sale delinque igual. El mismo infierno no puede cambiar una vida. Él sigue pensando que es superior. Solo la palabra, solo Dios puede cambiar una vida. Él es tardo para entender. Es tardo para entender porque cree que los lazos de la salvación tienen una conexión con lazos sanguíneos. Y le recuerda a Abraham, Padre Abraham, Abraham, soy tu hijo. Pero si alguien dijo, si naces en un taller mecánico, ¿sos un auto? ¿Mm? ¿Un gato? Sí, puede ser un gato. Si naciste en una familia cristiana, no sos cristiano. Él creía que por ser hijo de Abraham tenía ganado el cielo. Total, yo hablo con gente que dice, yo tengo un tío que es pastor, pero él no cree. Yo tengo una abuela que, sí, siempre me habla, ¿no? Y sí, pero, ¿y vos? No, la abuela va al cielo, pero vos.
Él tenía que entender que la salvación no podía entender y nunca lo iba a entender, jamás lo iba a entender. Pero estaba recordando a Abraham, soy tu hijo, ¿por qué estoy acá? En otras palabras. Pero dice Pablo, no todos los que descienden de Abraham son hijos, sino aquellos de la promesa. No todos, sino todos aquellos que crean serán llamados hijos. No por lazo sanguíneo, sino por un lazo de sangre. La sangre de Jesús. La sangre que limpia todo pecado. Un lazo colorado de sangre que me abrazó y me salvó. Por eso soy hijo. No porque mi tía, mi primo vaya a la iglesia, voy a ser salvo. Es por mi fe en Dios. Por un corazón dispuesto que permita que la fe que pone Dios te lleve a Dios. Por eso dice Pablo, yo quisiera atarme a aquel lazo que me sujetó a mí primero. Es como el lazo, aquel cordón de grana que cae de la ventana de Raab la ramera, un cordón rojo, la fe. Lazos de sangre. Oh, qué fuerte que son. Porque Cristo me salvó, estoy unido a Él, soy un hijo de sangre. Pero este hombre ahí en ese lugar no puede entender, por eso es demasiado tardo para entender, nunca será un misionero. Dice Daniel 12:10, ninguno de ellos entenderá, ninguno. Pero los hijos entenderán. Ahora, es interesante que después Jesús dice, en aquel día ninguno me preguntará nada. ¿No pensás a veces en el cielo y decís, es un lugar para hacer preguntas? Estamos tan llenos de preguntas. Y entonces cuando hablas con los chicos y les decís, ¿qué pasa? Y yo voy a preguntar esto y aquello y cada uno tiene una idea, ¿no es cierto? Quizás vos tenés una idea. Yo voy al cielo y le voy a preguntar por qué o cómo pasó esto y hablar con los apóstoles y con los profetas y decirle cómo fue aquello del carro de fuego. ¿Era un ovni o no? Y te imaginás haciéndole preguntas a todos, ¿no? Pero Jesús dice, en aquel día, ninguno me preguntará nada. El Hades o el infierno, la antesala del infierno, es un lugar donde los hombres tienen muchas preguntas. Quizás una de las torturas del infierno sea vivir con un interrogante permanente. Preguntas, sin no entender, ¿por qué estoy acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo salir? Preguntas, preguntas, preguntas. Pero lo que Dios ha hecho y el Espíritu Santo ha hecho es traernos respuestas. Me encanta la frase en San Vicente, Jesucristo es la respuesta. Porque no hay pregunta más grande o no hay ninguna pregunta que sea tan grande que Jesús no pueda responder. Las preguntas trascendentes del hombre, que el hombre se ha hecho a través de la historia, Jesús las responde. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo. Jesucristo es la respuesta. Ahora ves a Lázaro haciendo preguntas. No pregunta nada. Lázaro está ahí en el cielo y está lleno de respuestas. Nada pregunta. Ni siquiera se defiende y dice, no, Abraham, no me mandes a mí, yo estoy bien acá, ¿por qué tengo que ir con...? No tiene nada, tiene todas las respuestas. Está descansando en paz porque conoce a Dios y le ha visto cara a cara, tiene las respuestas. Y una de las grandes satisfacciones del cielo será verle cara a cara en el punto visor donde todas las cosas se ven. Hay un cerro en Chile, el Cerro San Cristóbal, que la gente dice es el punto visor. ¿Usted quiere ver Chile? Suba al... ¿Viste lo del turismo? Suba al Cerro San Cristóbal y ahí ve todo el océano Pacífico, la extensión de Chile a un lado y al otro, los valles, los verdes, las montañas de los Andes. Cuando Jesús le quiso mostrar a todo, a Moisés fue al monte Tabor, al visor del Pisgah. Y en aquel cerro él miró todo y contempló toda la tierra prometida. Dijo, acá mira todo, ¿ves? Todo esto te voy a dar. Y desde ahí se puede ver en un día claro todas las cosas. No estuve ahí, pero sé que es así.
¿Te imaginas estar en un punto en donde todo lo puedas ver? Dice Corintios capítulo 13, cuando venga lo perfecto, entonces, a ver, ¿cómo es? Conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es llegar al punto visor. Imagínate un shopping, un negocio grande. Es tan grande, tiene 10 cámaras de vigilancia. Y hay un guardia que está en un cuarto en el primer piso y ahí tiene todos los monitores y él ve todo lo que pasa en las 10 cámaras. Entra en el negocio una mechera. No es la que tiene mechas largas, sino que es roba. Y entra con un nenito en brazo y un bolso y entra y empieza a caminar por el negocio y mira a los costados, no hay nadie, toma algo, lo mete en el bolso, le acomoda al chico los pañales, qué sé yo, viste, hace un movimiento, sigue robando, saca otra cosa y nadie le está viendo. Y entonces en un momento el guardia baja, le pone la mano en el hombro y dice, señora, ¿puede venir? Y la lleva al primer piso en una mesa y le dice, ponga todo lo que usted sustrajo, todo lo que robó. Yo no robé nada. Estoy con el bebé y qué sé yo y hay que darle la teta. Así que no me moleste. Y entonces el guardia la lleva al cuarto donde tiene todos los monitores. Rebobina la cinta y le muestra todo 10 puntos de vista de donde él la vio que estaba robando. Aquella mujer, ¿qué hace? No discute más, entrega lo que robó y se va. Llegó al punto visor. Un punto donde todo se ve. Un punto donde no hay preguntas. Un punto donde no hay nada que decir. Un punto de donde se ve todo. ¿Sabe qué es el punto visor? Verle a Jesús cara a cara. Llegar al cielo, por eso dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como yo fui conocido. ¿Cómo me viste a mí? ¿Cómo me mirabas a mí? ¿Cómo es aquello que podías entender lo que yo vivía, lo que sentía, lo que quería, lo que sufría, lo que necesitaba, lo que amaba? Todo lo viste, todo lo sabes de mí. Aún la palabra no estaba en mi boca y aquí tú la sabes toda. Llegó al punto visor. Por eso el cielo es un lugar donde no hay preguntas, solo hay respuestas. Y Lázaro no tiene nada que preguntar ni que decir. Pero este hombre no puede ser un misionero. Es demasiado tardo para entender la última parte de la historia. Es la historia de un fracaso paralelo porque él es un misionero que ha fracasado. Porque es demasiado tarde para empezar. Pues dice ahí la escritura que había un hombre rico que se vestía de lino fino. Pero aconteció, dice el versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Hay una pintura casi poética de la muerte de Lázaro. Una actitud cuidadosa y delicada de los ángeles. Murió el mendigo, pero fue llevado por los ángeles al cielo. La ternura de Dios. Ahora fíjate lo dramático y drástico de la muerte del rico. El rico murió y fue sepultado. Y uno está como elevándose y ahí el sub y baja, ¿viste? Cambia de lugar y ahora es el mendigo llevado por los ángeles en un cuidado al mismo cielo. Y el rico sepultado. ¿Por qué es demasiado tarde para empezar a misionar? Este hombre rico que parece que en la misma antesala del infierno tiene el deseo de hasta poner una agencia misionera y enviar personas a salvar al mundo.
Es una persona que ha sido terco para evangelizar. Ha querido hacer un gasto tremendo en gastar para solamente salvar a su familia. Él no tiene una percepción del mundo. Y toda esa inversión del hombre resucitado apareciendo solo para salvar ¿a quién? A 5 hermanos. ¿Sabe que usted no será un misionero hasta que saque de su cabeza a su familia? Y esto te lo voy a repetir para que lo puedas entender. No es que no tengas que evangelizar a tu familia, no es que no sea una prioridad. Si es lo único, sonaste. Porque hay personas que se enfrascan en solamente salvar a su familia, a todos sus hijos, a los nietos, y nada más hacen en el mundo. Nunca abren la cabeza y levantan la cabeza para mirar más allá. Hay una vida paralela a la tuya. Vos sos el rico, hay uno que está mendigando. Hay una vida paralela en cada uno de nosotros, alguien que está más abajo necesitando, tenés que mirarlo. Yo he conocido personas y cristianos que han vivido toda su vida tratando de salvar solamente su familia y todo su esfuerzo es su familia. Y me han pedido que hagamos campaña y cosas para salvar su familia. Si Jesucristo hubiera hecho eso, no hubiera salvado el mundo. Sus hermanos, dice la Biblia, no creían en él y él salió a evangelizar el mundo. Sus hermanos no creían. Después de muerto y resucitado, creyó Santiago, creyó Judas. Ahí tenés en la Escritura, los hermanos creyeron después. Pero si vivís toda tu vida solamente enfrascado en salvar a tu familia, nunca vas a ser un misionero. Tardo para entender. Somos todos iguales. Solamente nos salva la sangre de Cristo, pero él era un misionero que se acordó demasiado tarde para empezar. ¿Saben por qué? Estaba muerto. Estaba muerto. Y entonces cuando ya estás muerto, ya no hay, por más que vienen las ideas del evangelismo y ahora él quiere ser un misionero, está muerto. Y entonces todo terminó. Es tarde para empezar. En Lucas capítulo 14 tenés cuando el Señor llama a algunas personas y ellos ponen excusa en otro momento. He comprado un terreno, tengo que verlo, te seguiré en otro momento. He comprado una yunta de bueyes, Señor, voy a probarlos en otro momento. Y otro dice, me he casado, me acabo de casar, ¿cómo te voy a seguir ahora? En otro momento. Y siempre postergamos la idea de misionar, de acercarnos al carro, de salir. Y esas excusas son todas mentirosas, ¿no? ¿Quién compra un auto y después lo va a ver? ¿Quién compra un campo y después lo va a ver? ¿Quién se casa y después lo va a ver? O sea, sí, después la conoce, es verdad. Es verdad, Cristian. Pero, ¿ves? Son todas excusas que ponemos y el tiempo pasa. Ahora Jesucristo dice, le habla a sus hermanos que no creían y le dice en Juan 7:6, mi tiempo todavía no ha llegado para morir, pero el tiempo de ustedes está presto, ya puede ser. Es decir, que la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento. Escuchaba a una persona que estaba entrevistando a un hombre en Estados Unidos condenado a muerte. Y me sorprendió la respuesta de este hombre porque va la mujer, le hace la entrevista y le dice, ¿qué siente un hombre condenado a muerte? Y entonces el hombre que está del otro lado del vidrio, el que está condenado a la inyección letal, le dice, ¿y quién no está condenado a muerte? ¿Los de aquí y los de allá? De un lado del vidrio o de las rejas, del otro lado, todos estamos condenados a muerte. ¿Y qué verdad que dijo? Porque la Biblia dice que todos nosotros pecamos y que la muerte pasó a todos nosotros. Que estamos condenados a muerte, que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces es como que el preso le preguntaba a ella, ¿y usted qué siente? Porque usted también va a morir. O no está condenada a morir. La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Pero nos va a alcanzar. Y entonces estamos todos condenados a morir. Y el tiempo puede ser hoy.
Vuestro tiempo siempre está presto, es decir, en cualquier momento puede ser. Pero la palabra dice, en este momento tenés que creer. Porque dice en Hebreos capítulo 3, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cree hoy. Tomá la decisión hoy de acercarte al carro, de salir, de llevarle el mensaje al mendigo, de llevarles las riquezas de las que vos gozás en un banquete, día tras día. A mí me conmovió un misionero cuando dijo, no tenemos el derecho de escuchar el Evangelio 4 veces cuando hay personas que no lo han escuchado nunca. Y yo he escuchado el Evangelio 4000 veces. Pero hay personas que nunca lo han escuchado. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 12, hay un pasaje ahí de alguien que perdió una oportunidad. Yo no sé cómo voy, pero si Gustavo está caminando es porque voy mal. Eso es una señal para mí. Mi amigo me dice así, que termine. Hebreos capítulo 12, versículo 17, está la historia de Esaú. Este hombre era el que tenía la bendición de la primogenitura, era el primer varón de una familia santa que iba a ser bendecido. Era un derecho y una bendición espiritual, no solo otorgada por el Padre, sino en este caso por Dios. Ahora, él vendió ese derecho por un guiso, dice la Biblia. Un rico guiso, pero vendió. Ahora quiso recuperarlo y no pudo, pero por eso quiero leerte esta historia. Dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora él vendió su derecho a ser bendecido, se lo vendió a su hermano por un guiso. Después se arrepintió porque dijo, qué bendición que voy a perder, no. Y lloró y se arrepintió y le pidió al padre que le diera, pero el padre dice, ya está, ya. Lo bendijo de otra manera, pero no con la bendición que tenía que ser. De ser el elegido, la línea por donde vendría el Mesías. Me encanta esta frase es la importante, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿No se arrepintió él? Sí. ¿Por qué dice que no hubo oportunidad? No hubo oportunidad de perdón. No hubo oportunidad de perdonar a este hombre porque ya el derecho de primogénito se lo había dado a su hermano. No hay oportunidad de perdón. En la antesala del infierno, cuando uno muere, aunque pudiera arrepentirse, como este hombre sentía que había pecado, no hay oportunidad de perdón. ¡Qué triste! Es demasiado tarde. No hay oportunidad de perdón. Pero si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy hay oportunidad de perdón. Yo escribí una historia de un ratón que quería ser gato, de un gato que quería ser perro, de un perro que quería ser león, de un león que quería ser elefante, de un elefante que quería ser ratón. Y terminó Pero en un momento del cuento, esto lo hice para mis hijos cuando eran chicos, el perro quiere ser león. Y entonces le pide a Dios, Dios, haceme el rey de la selva, porque yo quiero ser grande, ser fuerte. Y entonces Dios lo transforma al perro y lo hace león. Cuando es león y es el rey de la selva y tiene una corona, viene el elefante. Y el elefante le dice, vos sos el rey, pero el que manda soy yo. Y la verdad es que en la selva el elefante manda. Donde va el elefante, el león dispara, todos los animales, nadie. Y el león es aplastado por el elefante. Ante esa circunstancia, el perro desearía ser perro de nuevo, ¿no? Porque ¿qué es mejor, un perro vivo o un león muerto?
¿Qué les parece? ¿Qué es mejor? Y entonces el perro decide, bueno, podríamos cambiar. Porque ¿de qué me sirve ser un león si estoy muerto, no? Eclesiastés capítulo 9. ¿Estás ahí? Si alguien se durmió, es mi culpa. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Y esta es aquello en este versículo está la oportunidad del arrepentimiento. ¿Se acuerdan por qué no hubo oportunidad para el arrepentimiento? Porque no podía ser perdonado. No había forma. Y entonces dice acá, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza. Esta es oportunidad para el arrepentimiento. Aún hay esperanza para el que está entre los vivos. ¿Por qué? Porque mejor es perro vivo que león muerto. Y si estás vivo y vos decís, bueno, pero no soy aquel rico, no he tenido todas las bendiciones, pero estás vivo. Y todos los ricos han pasado y los faraones murieron, pero vos tenés la oportunidad de ser perdonado. Algo que Esaú procuró con lágrimas desde fuera de la bendición. Algo que podría tratar de recuperar a alguien más allá de esta vida. Y no puede, no hay oportunidad. El Dante escribió en un libro acerca del infierno que en la puerta del infierno hay un cartel que dice: acá terminan las esperanzas. No hay más esperanzas. Pero si estás vivo, dice, hay esperanza. La historia de un fracaso, un misionero que no pudo ser, demasiado terco para evangelizar. Voy a centrarme en la palabra. Voy a amar la palabra, voy a permanecer en la palabra, voy a usar la palabra. Amén. Era demasiado tarde para entender. Oh, Dios, enséñame. Tu espíritu me enseña a entender. Yo quiero crecer. Demasiado tarde para empezar. Hoy estoy a tiempo. Hoy es el día. Hoy Dios está hablando. ¿Vamos a orar? Y si Dios ha hablado a tu corazón, decidí que no se endurezca el corazón. Y si estás acá y no sabes cuál es tu condición delante de Dios, hoy hay oportunidad. Hoy hay oportunidad para el perdón. Decile: Dios, perdóname. Cambia mi corazón. Perdóname todos los pecados. Sé que moriste por mí en la cruz. Sé que resucitaste. Oh Dios, estoy como un mendigo pidiéndote que me salves. Decile así: quiero ser de tu familia, tener un lazo de sangre. En el nombre de Jesús. Amén.